La diabetes puede ser causada por medicamentos y es importante que tú conozcas cuáles son estos componentes que causan diabetes a largo plazo, porque hay muchos medicamentos, sobre todo aquellos que se utilizan para el dolor de articulaciones, dolor de rodillas, de espalda, que al menos aquí en México no requieren receta médica, y esto ha hecho que se vendan como pan caliente. Pero ten cuidado, porque estos medicamentos usados por demasiado tiempo pueden generar diabetes tipo 2. Y en este video vamos a hablar de estos medicamentos, pero también otros que ni siquiera te imaginas que causan diabetes. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y el primer medicamento que me interesa que tú conozcas que causa diabetes, ni te imaginas, es la insulina. Así es, la misma insulina que se utiliza para tratar la diabetes tipo 1 y en algunos casos la diabetes tipo 2. ¿Cómo es posible que un medicamento para tratar la diabetes te cause la enfermedad al mismo tiempo? Y te lo voy a poner de esta manera. En la diabetes tipo 1 no hay nada de insulina en absoluto, pero en la diabetes tipo 2 hay un exceso de insulina, hay demasiada insulina en tu cuerpo. Te lo voy a repetir, la diabetes tipo 1 no hay nada de insulina en tu cuerpo, y en la diabetes tipo 2 hay un exceso de insulina en tu cuerpo. Ahora, imagina qué pasaría si a una persona normal que no tiene problemas de azúcar le inyectas un montón de insulina. Su nivel de insulina en la sangre va a estar así, o sea, va a tener diabetes. Obviamente esto es un poco más complejo, pero en resumidas cuentas esto es lo que sucede. Inyectarse dosis de insulina constantes, repetidamente y prolongadas en tiempo hace que tu cuerpo tenga resistencia a la insulina y que cada vez requieras más y más y más y más insulina para vencer esa resistencia. En la diabetes tipo 2 hay un exceso de insulina, y los pacientes que se inyectan insulina pues tienen un exceso de insulina. El problema viene siendo el mismo, es un estado de hiperinsulinemia que puede ser provocado por la propia insulina. Si quieres saber más acerca de la insulina, te invito a que veas el otro video que tenemos en el canal, se llama Toxicidad por insulina, para que conozcas más acerca de este proceso patológico y las complicaciones por estarse inyectando demasiada insulina de manera innecesaria. Antes de continuar con este video, me gustaría que te suscribieras al canal, y aprovecho para hacerte la invitación a nuestro curso gratuito este 2 y 4 de marzo, 100% en línea, para enseñarte cuáles son esos primeros pasos que tienes que dar para empezar a revertir la diabetes. Llámanos o envía un mensaje al teléfono que ves en pantalla, o envía un correo electrónico a esta dirección. Y ahora te voy a hablar de los medicamentos que con mayor frecuencia causan diabetes, que son los esteroides. Este tipo de medicamentos generalmente se utiliza mucho para cuestiones de dolor de articulaciones, reumas, dolor de espalda, dolor de rodillas, por ejemplo. Incluso varios médicos lo utilizan como antiinflamatorio en caso de infecciones respiratorias. Los esteroides son potentes antiinflamatorios, por eso es que mucha gente los utiliza para el control del dolor, el dolor de articulaciones, pero la verdad es que sus indicaciones son muy variadas: enfermedades autoinmunes, algunas infecciones, incluso se utilizan para algunos tipos de cáncer. Son medicamentos que tienen un montón de utilidades, pero que aún así, si se utilizan en dosis muy altas por mucho tiempo, corren el riesgo estas personas de desarrollar diabetes. La complicación por el uso crónico de esteroides es una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing significa un exceso de esteroides, un exceso de cortisol. Es algo que los reumatólogos siempre están vigilando. ¿Por qué digo reumatólogos? Porque generalmente son estos especialistas que prescriben estos medicamentos para las enfermedades autoinmunes. Ellos saben de estas complicaciones a largo plazo y siempre tratan de reducir la dosis más baja posible que te genere el resultado favorable, y si es posible en algunos casos suspender el medicamento. ¿Qué te aconsejo a ti? Si eres una de esas personas que se inyecta constantemente para el dolor, verifica que no contenga uno de estos componentes, porque el uso prolongado de estos componentes te puede causar diabetes, y no solo esto, subir la presión arterial,
osteoporosis, subir tus niveles de colesterol, subir de peso. Tienen un montón de complicaciones cuando se utiliza indebidamente y sin supervisión médica. No son malos medicamentos, no me gustaría que te quedaras con esa idea. Son unos medicamentos extraordinarios, tienen un montón de utilidades. Y yo he visto que cuando se utilizan en situaciones apropiadas por el tiempo correcto, en la dosis correcta, la respuesta del paciente es favorable. Y por último, te voy a hablar de unos medicamentos que, si bien directamente no causan diabetes, sí podrían causar diabetes de forma indirecta. Estos medicamentos son los antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos o medicamentos para la epilepsia. ¿Por qué indirectamente? Porque estos medicamentos están asociados a una ganancia de peso. ¿Cómo lo hacen? Por muchos mecanismos. Se dice que estos medicamentos tienen la capacidad de afectar tu metabolismo energético, esto es, que tu cuerpo consuma menos energía, queme menos grasa y se active el modo ahorrador de energía y tu cuerpo empiece a almacenar más tejido graso. Otro de los posibles mecanismos es que altera el equilibrio entre saciedad y hambre. Esto hace que tengas más apetito, consumas más energía, más alimentos, más de lo que tu cuerpo necesita, y además, como tu cuerpo está activamente almacenando esa energía extra, pues esto hace que subas de peso. Y si esa ganancia de peso está atribuida principalmente por grasa visceral, o sea, grasa que se encuentra en tu abdomen o alrededor de tus órganos internos, esto hace que tengas más resistencia a la insulina y que por ende tengas un riesgo más aumentado de tener diabetes. No estoy aconsejando que suspendas todos estos medicamentos, pero consúltalo con tu médico si es posible suspender o reducir alguno de estos. Como te digo, no son malos medicamentos, pero tú debes de saber que si lo utilizas de manera indebida, innecesaria y prolongada, corres este riesgo. Lo que yo he notado es que los pacientes que utilizan este tipo de medicamentos, los antidepresivos, los antipsicóticos, por ejemplo, suben de peso a pesar de que hacen una alimentación saludable, a pesar de que hacen ejercicio y a pesar de que hacen el ayuno intermitente. Similar al uso de anticonceptivos, aunque bueno, este es otro tema del cual no te voy a hablar en este video. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y espero que este video te haya gustado. Recuerda, la insulina por sí misma causa diabetes. Si tú estás buscando revertir esta enfermedad y usas insulina, el primer paso es dejar de usar insulina. Evita la automedicación de estos medicamentos, los esteroides, porque a largo plazo y sin supervisión médica te pueden generar una serie de complicaciones, entre ellas la diabetes. Suscríbete al canal, sígueme en redes sociales y te recuerdo, si te interesa una consulta en línea, con todo gusto, contáctanos por redes sociales.